Planeta Caracol en Caracol Radio. Dirige Fidel Franco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Caracol Radio, juntos más compañía. Estamos en Planeta Caracol y, por cierto, estamos en mora de tener todos los detalles de lo que representa la revitalización, una estrategia de revitalización en Bogotá. No hay nada más bonito que nuestro barrio donde crecimos, que el barrio donde estaba el colegio, que el barrio de la universidad. Vivimos en esos núcleos a lo largo de la vida. Los vemos madurar, envejecer, rejuvenecerse, revitalizarse, reconectarse con el entorno, con los canales de movilidad, con los temas de seguridad, todo lo social, todo lo urbano. Esto sin duda nos invita a conocer qué está pasando, en este caso, aquí en Bogotá, en la bella Bogotá. Y para hablar de esta estrategia de revitalización y todos sus componentes y pilares, pues nos da muchísimo gusto, nos encanta saludar a la secretaria de Hábitat de la capital de la República, doctora Vanessa Velasco. Bienvenida a Caracol Radio, muy buenos días, bienvenida a Planeta Caracol. Muchas gracias, Piel, y gracias pues a los oyentes de Planeta Caracol, un gusto saludarlos. Qué bueno que estés en este ecosistema, que es un ecosistema urbano que nos integra todo. O sea, uno habla de Bogotá y es una ciudad absolutamente bella, versátil, porque tiene unos cerros orientales, porque tiene un complejo de humedales, porque tiene barrios clásicos, históricos, porque tiene, adelantándose, el tema metro, la adecuación de vías, la conectividad de movilidad, el acceso a temas de hospital, temas de recreación, en fin. Doctora Vanessa Velasco, cuéntenos y por favor coméntele a los millones de oyentes de Caracol Radio en qué consiste esta estrategia de revitalización. Claro que sí. Pues yo quisiera empezar contándote y contándole a los oyentes lo que significa el hábitat de los bogotanos, ¿no? Porque cuando uno habla de habitar, lo que está contando es la forma no solamente en la que vive la ciudad, sino dónde la vive, desde dónde la vive y la perspectiva que tiene hacia futuro. Y eso pasa por algo que es: ¿desde dónde vives? Desde la vivienda. ¿Dónde la vives? En el barrio, en tu localidad. Y cómo la vives y sobre todo cómo te percibes en el futuro, pues pasa también con este tema de cómo eres responsable en el consumo de los servicios públicos y de los recursos naturales, pero también cómo te proyectas en un ejercicio de vivir en una ciudad que va a tener unas características, como varias ciudades importantes, pues de una línea de cambio climático en adaptación y mitigación, que evidentemente está aprovechando una estrategia de grandes proyectos y grandes infraestructuras para el hecho de no solamente hacer grandes proyectos de transformación de transporte, sino también se vuelvan transformación urbana. Entonces yo creo que el primer mensaje es partir desde ese habitar. Y nosotros lo que hicimos desde Bogotá fue plantearnos 3 temas. El primero es hablar de una estrategia de cómo se deben revitalizar los barrios en Bogotá. Y para eso adelantamos un esfuerzo desde la Secretaría del Hábitat, de esta administración del alcalde Galán, en identificar aquellas zonas o aquellos barrios de la ciudad que tenían 3 características principales: problemáticas de recolección de residuos, es decir, puntos críticos de la ciudad. El segundo, zonas que tuvieran, por supuesto, una condición de cierto nivel de mejora en la seguridad. Y el tema tercero es áreas que fueran o vulnerables, donde estuviera población vulnerable, o áreas con un potencial enorme que pudiera ser recuperado y revitalizado en la ciudad. Y para eso lo que hicimos fue identificar 20 polígonos o 20 áreas de la ciudad para adelantar esta estrategia. Eso nos llevó a más de 80 barrios en los cuales hoy podemos decir que estamos o empezando intervenciones en obra, terminando intervenciones en obra, o estamos en esos estudios y diseños que nos van a llevar a trabajar junto con la comunidad para efectos de cómo recuperar esos espacios públicos. Y en esa estrategia Revitaliza tu Barrio, yo creo que más allá de contar pues este tema de los 80 barrios que están presentes en 16 de las localidades, pues también aquí parten 3 principios. Con construcción sostenible, es decir, la recuperación de estos espacios públicos parte por reconocer infraestructuras, por ejemplo, como sistemas urbanos de drenaje sostenible. Exacto. Que se puedan adelantar dentro de esta recuperación de espacios públicos, o la necesidad de transformar la energía como la conocemos en temas de espacios públicos. Entonces, también estamos trabajando con iluminación LED
soterrada, ya no es este cableado, sino soterrada en estos espacios públicos para efectos también de hablar de esa transformación energética. Y también trabajamos con materiales, por ejemplo, que en algunos de los casos pues sean materiales reciclables. Entonces, yo creo que este esfuerzo que hacemos desde la Secretaría del Hábitat del alcalde Galán, de trabajar en estos 80 barrios, en estas inversiones, pues tiene ese primer componente de construcción sostenible. El segundo tiene que ver con un proceso de co-creación con la comunidad. Y ahí nosotros entendemos que esta co-creación tiene diferentes momentos. Probablemente hay uno que tiene que ser con reconocer esto que llamamos el famoso caracterización de cómo percibe la comunidad su espacio público y sus barrios y cómo empieza a plasmar en las fachadas esa primera reflexión. Y ahí hablamos de un tema de embellecimiento de fachada de algunos de estas zonas de la ciudad como parte de ese primer reconocimiento que se hace con la comunidad. Luego hablamos de una estrategia también de cómo se debe hacer ese monitoreo a las obras que se están adelantando y por último algo que es muy importante, cómo trabajar en conjunto con la comunidad en el mantenimiento, porque ese es uno de los grandes retos que tenemos y es cómo mantener las obras. Entonces, este segundo componente que es de co-creación y trabajo con la comunidad. Y el tercero tiene que ver con los diferentes actores con los que es importante trabajar. Y aquí para nosotros es relevante pensar en que no solamente estamos hablando de una recuperación de espacio público de los barrios per se, sino que estamos hablando de cómo, por ejemplo, el sector privado, otras asociaciones pueden entrar a participar en estos temas. Por ejemplo, hemos hecho unos temas súper bonitos de embellecimiento de fachada en territorios mágicos también, que es un parte de la estrategia Revitaliza tu Barrio, incluye territorios mágicos, que es esta aproximación de embellecimiento de ciertas áreas de la ciudad con diferentes actores, Fundación Pintuco, otras diferentes fundaciones con las que estamos trabajando. Incluso no necesariamente recuperar el barrio solamente es un ejercicio físico, también parte por reconocer esa bogotanidad que tenemos todos. Entonces, también trabajar de forma articulada con la UAESO en la recolección de los servicios, estamos mirando los temas también al tiempo con Banti, los temas también queremos muy pronto trabajar con ETV en ese primer mensaje de trabajar en áreas soterradas también de sistemas de cableado. Y también lo miramos de la mano, pues por supuesto, con nuestros socios aliados naturales, que son Jardín Botánico, porque trabajamos renaturalización en estos espacios públicos y toda la estrategia de ecobarrios. Entonces, hay varias entidades, ambiente, la DEP, por supuesto, el IDU, tenemos que trabajar muy articulados en esta estrategia. Entonces, mi mensaje es, un proceso de revitalizar el barrio incluye co-creación, construcción sostenible, responsabilidad en el consumo y sobre todo soñarnos el futuro, porque hay muchos de estos temas, por ejemplo, hay par de polígonos que es interesante contar. Ahí tenemos uno que es el de Chapinero, le hemos llamado el Chapinero, pero tiene un atractivo muy importante y es que va a conectar parte de la recuperación del espacio público del famoso Cuatro Parques de la 42 con la futura estación del metro. Entonces es conectar esas obras del metro ya con ese barrio y con ese desarrollo urbano. Ese es como el primer tema de revitalizar tu barrio. El otro pilar que me parece importante es cuando hablamos de revitalizar los barrios, pues y eso no es algo que digamos, no solamente lo decimos nosotros, sino tiene una lógica urbana muy interesante y es donde hay vivienda, hay un vecino preocupado y hay un vecino que siempre va a estar propendiendo por su mejor barrio. Entonces, tener vivienda como un componente fundamental de la revitalización nos da un plus adicional. Pero hemos sido asertivos en poder plantear que los programas de vivienda social que acompañan nuestro gran plan de vivienda Mi Casa en Bogotá, pues tengan una priorización para aquellos proyectos que se empiecen a localizar o dentro de estos polígonos de revitalización o en las zonas cercanas a los sistemas de transporte. Y ha sido muy interesante. Llevamos ya alrededor de 27.000 subsidios asignados y de esos tenemos alrededor del 18% ya. Y la vivienda también no solamente es la nueva, ¿no? También es la mejorada y la arrendada. Entonces, hemos hecho un esfuerzo también importante para que parte de los subsidios de mejoramiento sean en los territorios de mejoramiento que también estén cercanos a las zonas de los cables. Para mí, San Cristóbal es un laboratorio supremamente interesante como ciudad, porque ahí nosotros hemos avanzado ya en toda la ejecución de estrategia de Revitaliza tu Barrio
en San Cristóbal, en el polígono de San Cristóbal. De hecho, nos ganamos el premio Shanghai, nos ganamos la Bienal del Espacio Público, el caso de estudio del Día Mundial de las Ciudades, justamente por eso, porque combina la recuperación de espacios públicos como una estrategia previa para la apropiación también del sistema de transporte, pero también porque incluimos este plan de vivienda como parte de esa estrategia de revitalización. Sí. Y tal vez un último tema que me parece relevante también dentro de la vivienda contarte, y es, no solamente es la vivienda nueva, también es la existente, y por eso para nosotros el tema de trabajar en el reuso de las edificaciones acompañado de un programa de arrendamiento es fundamental. Tenemos una estrategia dentro del plan de desarrollo de un par de pilotos, ojalá podamos concretarlos este 26, porque sí sería muy interesante ver cómo podemos en vivienda que existe, que puede ser reusada, edificios que pueden tener un nuevo reuso, pues evidentemente traer un programa de arrendamiento que acompañe ese esfuerzo. Claro, hay varios como ejemplos, escuchándote, doctora Vanessa Velasco, secretaria de Hábitat de Bogotá, Nueva York. Durante los últimos años revitalizó diferentes sectores, inclusive zonas industriales, las convirtieron en habitacionales, enlazadas con espacios para caminar, conectividad con el sistema de buses, con el metro. París, que es una ciudad que se construyó básicamente como distritos, ¿no? Y en cada distrito tú tenías bancos, centros comerciales, puntos de recreación, centros médicos, en fin, para no estar siempre llegando al centro de París. Bogotá como tal, pues tiene esas características y yo estoy viendo que Bogotá está creciendo y en esos entornos nuevos, pues de la mano van centros comerciales, colegios, clínicas, hospitales, parques, teatros. ¿Es así como crece una ciudad, doctora Vanessa Velasco? Yo creo que hay un tema muy, muy interesante de nuestra ciudad, ¿no? Y es, Bogotá tiene una lógica en su concepción desde los barrios. O sea, nosotros sí tenemos una historia propia de los barrios frente al tema de la condición de qué barrios se formaron desde la época colonial. Desde ese entonces estamos siempre pensando un poquito en esta construcción desde nuestros barrios industriales, la época también de los desarrollos nuevos para vivienda, en fin. Pero también al tiempo que desarrolla, que tiene una percepción frente al barrio, muchas veces es muy interesante, porque muchas veces la gente dice, me siento muy feliz y muy orgullosa de mi barrio. Claro. Eso es muy, muy atractivo en Bogotá, pero al tiempo es una ciudad que se está transformando. Y yo creo que el ejercicio de esta transformación, que a veces puede ser interesante, pero también dolorosa, de pasar por los temas de los sistemas de transporte, de las conversaciones que se tienen frente al proyecto Metro, frente al tema de lo que, por ejemplo, es fundamental. Estamos a puertas de adelantar ya a través de la empresa de Acueducto, que tiene esta magnífica labor de empezar a mirar la planta de tratamiento del río Bogotá, la Petarca Novas. O sea, es decir, yo creo que Bogotá, y lo hablaba el otro día con un experto que nos estuvo visitando, le está pasando todo y le está pasando al tiempo y a diferentes escalas. Y eso fue muy interesante escuchar, porque le está pasando todo, porque al final estamos por fin, digamos, cerrando estas deudas históricas de un metro, avanzando en unos sistemas de transporte masivos, pero a la vez estamos trabajando e invirtiendo en nuestros barrios, estamos cerrando brechas con la vivienda, el tema de toda la apuesta social que se está haciendo, y a la vez también se están adelantando los pasos bien interesantes para los grandes proyectos de regeneración urbana, y en esto pues Renovo, planeación junto a nosotros, el tema de un desarrollo económico, vienen adelantando proyectos muy interesantes. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Bronx Distrito Creativo, lo que va a ser la zona de Cibo, lo que va a ser la zona de la operación del aeropuerto. Esos son grandes operaciones que se van sumando allá. La estrategia que te comentaba de los 20 polígonos, que es intervenir 80 barrios y más, que es lo que estamos haciendo junto a la Caja de Vivienda Popular y con todas las entidades del distrito, porque esto es un tema de alcaldía, pues intervenir los barrios de una forma en que se conecten la recuperación de los parques, los segmentos viales, la vivienda, con una lógica de construcción sostenible y una respuesta también hacia la identidad del barrio. Entonces yo creo que está pasando todo el tiempo. Sí, ¿no? totalmente. Y creo que esto se permea por algo que creo que es importantísimo en la ciudad, y es esta visión de la cultura y el desarrollo económico, y sobre todo la apuesta de cerrar brechas sociales como un hecho importante en la ciudad. Yo sí creo que estamos en un momento muy interesante para la ciudad.
Y es que le pasa de todo y le pasa el tiempo a diferentes escalas. Sin duda. Incluyendo los problemas, ¿no? También, exacto. También y han estado siempre. Los problemas de la recolección de aseo, basura, seguridad, los temas de residuos, enfrentarnos a los temas de conflicto. Ajá. Que no es ajeno a ninguna metrópoli, que no es ajeno a las metrópolis. De acuerdo. Pero que nos toca a nosotros pues también empezar a resolver. Sí. Otra consulta que tengo, doctora Vanessa Velasco, tiene que ver con que Bogotá es tan mágica que tiene microclimas. Asumo que los 20 polígonos que permiten la intervención de 80 barrios, pues toma en cuenta eso. En el suroccidente, por ejemplo, es muy seco y la temperatura un poco más alta que la que podemos tener acá en Chapinero, donde uno abre la ventana y llueve, cierra la ventana y sale el sol. Entonces, eso se tuvo en consideración para justamente desplegar estrategias particulares en cada sector de la capital. Yo creo que parte de lo que es importante es que en los estudios y diseños se reconozcan las necesidades de hablar de una renaturalización dentro de los espacios que se recuperan. Por ejemplo, y en esto la Secretaría de Ambiente, que es la que bandera y lidera estos temas, pues evidentemente identificar las zonas de mayor contaminación para que exista mayor renaturalización. Exacto. El esfuerzo que nosotros hacemos en los espacios públicos, hacemos un esfuerzo de trabajar junto al Jardín Botánico y a la Secretaría de Ambiente para renaturalizar ciertas áreas. Pero a mí lo que me parece supremamente rica la conversación, porque no solamente es el tema ambiental en el ejercicio del medio ambiente, sobre los temas naturales per se, sino también todo el tema social de lo que significa renaturalizar y revitalizar un barrio. No es lo mismo la intervención que se hace en diseño, por ejemplo, de lo que se necesita en una zona muy concurrida con comercio, oficinas o universidades, que lo que se necesita en una zona que es más residencial, que tiene un tema de huertas urbanas, la necesidad de incluir, por ejemplo, temas de agricultura urbana, los famosos ecobarrios que también forman parte de una vida un poco más residencial de los barrios. Entonces creo que esa diversidad que tienen nuestros barrios, pues nos permite hablar de una estrategia, una aproximación medioambiental, pero también que incluye otras dimensiones que no son solamente la natural per se. Claro, es una adaptación integral a todas las características que tiene cada barrio, exacto. Y esto se permea por los conflictos que, insisto, son conflictos que pasan en cualquier ciudad metrópoli, pero que aquí requieren una atención pronta, y es todo el tema, por ejemplo, de la prestación óptima de residuos sólidos. Para nosotros, grandes apuestas también están en trabajar en estos barrios en un ejercicio, por ejemplo, de contenedores soterrados que permitan hacer un mejor uso de los residuos, hablar un poco más de los modelos y de cómo trabajar con las comunidades para un mejor uso de esas frecuencias de residuos y de la opción que tenemos de trabajar con diferentes actores que están acompañando el tema de residuos. Yo creo que es en los barrios donde también se permite como esa pedagogía, pero también esa articulación a través de esa conversación desde el espacio público. Claro. En el contexto del monitoreo que nos mencionaba doctora Vanessa Velasco y del mantenimiento de todo lo que se ejecute en cada barrio en particular, llama la atención también la posibilidad de la participación ciudadana, ¿no? Porque uno quiere su barrio, yo quiero mi cuadra, qué pena, pero mi cuadra, y la veo como la más bonita, y ojo con el manejo de los residuos, pero también en el mantenimiento y pues bueno, Bogotá tiene parques, aparte de los grandotes metropolitanos, Simón Bolívar, Parque Nacional, en fin, el Parque del Tunal, bueno, en todos esos, los humedales y todo ello, pues también tenemos nuestros parquecitos chiquitos donde de pronto hay una cancha de baloncesto, pero también está la zona verde, y hoy por hoy se impulsa mucho el compost, ¿no?, comunitario, y poder los sábados reunirnos los de la cuadra y se hace ese compost que va a servir para el mantenimiento de estos parques, que se mantengan verdes, en buena condición. Eso es bonito porque también activa la participación ciudadana y nos une. ¿Qué opina, doctora Velasco? No, pues eso es uno de los temas, de los grandes oportunidades y retos que tenemos, porque yo creo que tú has tocado dos puntos que son supremamente importantes. Cómo lograr no una participación ciudadana efectiva solamente en el proceso de participación, sino en el proceso de mantener y monitorear. De acuerdo. Y yo creo que eso es supremamente relevante, y sobre todo superar el ejercicio solamente del mantenimiento per se, sino volverlo un proceso lúdico, claro, y recreativo para la comunidad, pero también incluso en algunos casos a futuro que les pueda dar algún tipo de rédito. Hay unos casos excepcionales que ya se tienen en Bogotá. Por ejemplo, en el ecobarrio La Roca, que trabajamos junto a la comunidad de La Roca con la Caja de Vivienda Popular y la Secretaría del Hábitat de la mano,
pues estamos viendo ahí ya temas de huertas urbanas, mantenimiento de los sistemas urbanos, incluso tienen tanques de agua lluvia bueno. que se construyeron al interior del parque que les permite hablar un poco del mantenimiento de las áreas verdes dentro del ecobarrio. También existe un tema de esta narrativa del ecobarrio, el regalo en Bosa, que también fue con parte, no de esta administración, pero lo viene haciendo la Secretaría del Hábitat desde otras administraciones y lo mantuvimos nosotros acá. Y es esta comunidad fantástica que incluso encontró no solamente el tema de mantenimiento de las obras, sino de la estrategia de reuso de ciertos residuos sólidos y reciclaje, incluso para empezar a pensar en cómo hablar de algún tipo de desarrollo de materas o algún tipo de mobiliario que les permita plantear otro tema. Y esto se une a que en esta zona también hay una línea de integración social súper importante que acompaña esta recuperación del espacio. Entonces tenemos ahí también unas líneas también de atención de comunidad que son muy atractivas y que han hecho de esta propia comunidad en el regalo pues un modelo incluso para trabajar en otras zonas. Y luego tenemos también el ecobarrio La Esmeralda que suma otros temas, ¿no? Que está sumando la gran huerta urbana, tienen como otros temas más de reconocimiento que supera el espacio, el parque, y ya hace que incluso viviendas al interior quieran tener sistemas de reuso de agua y sistemas de aprovechamiento de agua en las viviendas porque se suman a esta estrategia de un barrio. Y lo que hemos encontrado en este caso es que, claro, podemos con las obras que adelantamos desde el distrito, desde la Secretaría del Hábitat, liderando esta estrategia Revitaliza tu Barrio, acompañada por las obras que se adelantan desde las diferentes alcaldías locales, todo el ejercicio importantísimo que hace la Defensoría, pues de dar ese granito de arena de la inversión y por supuesto acompañar la estrategia de mantenimiento dependiendo del rol de cada entidad. Pero es si la comunidad se apropia, que lo hace un proceso lúdico y recreativo, ahí es donde hay un éxito interesantísimo. Acabamos también de entregar el ecobarrio Nueva Castilla nosotros, y ahí tuvimos otro tema, y es que la comunidad estaba mucho más interesada también en mirar cómo involucrar las mascotas, por ejemplo. Excelente. El manejo del tema de los residuos de las mascotas es supremamente importante. Ahí con el IBIPIVA también tenemos una estrategia importante, no solamente de pedagogía, sino también, por ejemplo, diseñar un poquito de ese espacio para que sea el uso para las mascotas. Entonces, yo creo que, y por eso reitero que muchas de las cosas pasan en el barrio, pero no necesariamente es donde se resuelve todo, pero porque al final lo que te decía, y esa frase me encantó, y no es mía, la dijo este experto que nos citó Peter Bishop, y es: a Bogotá le están pasando cosas, le están pasando muchas cosas muy buenas y en diferentes escalas y al tiempo. Qué buena me pareció frase. La locura de contar esta historia, ¿no? Bueno, Bogotá es la ciudad que acoge a todos. Sí. Y Bogotá tiene un liderazgo increíble. Creo yo que debemos seguir queriéndola cada vez más. Pero también me parece, doctora Velasco, que hay otro componente supremamente valioso que tiene la capital de la República, y son las manifestaciones artísticas, que me explico, van desde los grafitis que uno ve, por ejemplo, en la 26 llegando al centro, cuando viene del aeropuerto, que a mí me encantan. O sea, entre un muro gris a una pared con una expresión cultural, lo valido. En los barrios también está el pintor, están los músicos, los jóvenes que quieren dejar su impronta, y eso también ayuda a vestir a una ciudad que es dinámica, que es versátil, que es absolutamente transversal en lo cultural y en lo social. Sí, y yo creo que en ese sentido, nosotros digamos que yo creo que hay varias entidades que a la luz de esta gran sombrilla que es nuestro alcalde Galán y la alcaldía hemos trabajado. Por ejemplo, el trabajo bellísimo que se está haciendo en los bajopuentes a cargo del DADEP de Lucía, lo está haciendo magnífico. Lo que estamos haciendo nosotros de territorios mágicos, que es ir a los barrios a identificar junto con la comunidad cuáles son esos murales y esos muros sobre los cuales se quiere embellecer esos espacios. Por ejemplo, hemos trabajado unas cosas bellísimas en el histórico de la Secretaría. En este momento estuvimos entregando en Cerro Norte, también estuvimos entregando temas en Ilimaní, hemos entregado también temas justamente acompañadas las cercanías a las estaciones de los cables en San Cristóbal, un trabajo bellísimo que terminamos en el Parque La Joyita, La Gloria, en fin, como que esa apropiación también de los temas de los espacios públicos
y a través de estos procesos. Y por supuesto también el tema de participación público-privada para hacerlo. Es muy atractivo ver, por ejemplo, este ejercicio de tejidos urbanos que viene adelantándose desde una combinación público-privada. Pues es muy interesante verlo. Y no olvidar, por ejemplo, lo que va a ser el distrito de Cibo y el distrito Fontibón, pues que van a tener toda esta estrategia, tienen ya toda esta cultura del graffiti que es muy atractiva, ¿no? Y yo creo que en ese orden de ideas también hay algo que nos reconoce como bogotanos, y es también como estos hechos claves, ¿no? Los cerros, pero también la ruralidad. Sí. Y para nosotros en Hábitat la ruralidad es supremamente importante. Ahí hemos trabajado no solamente unos temas de acompañamiento y mejoramiento de viviendas, sino estamos también acompañando esa infraestructura de recuperación de plantas rurales, de tratamiento de agua potable para la zona ruralidad de Sumapaz. Y yo creo y traigo a la mesa el tema porque reconocer esa ruralidad pues es un tema muy, muy bello que a los bogotanos a veces se nos escapa en nuestra cotidianidad, ¿no? Claro, y la localidad de Sumapaz es la más grande que tenemos en la capital de la República, la más, no sé, estratégicamente valiosa por el tema del agua. Allí las comunidades tuve la oportunidad de hacer un recorrido hasta el Plan de las Águilas, o sea, toda la región de Sumapaz. Uy, pero total. Me fui con toda. Llegué hasta el Plan de las Águilas y pareciese que uno se devolviera en el tiempo. Casas de madera, la vía, la tiendita. Recuerdo mucho que en una tienda, pues paramos para tinto y yo vi un queso y me dieron, ¡ay, el queso listo! El sabor, el aroma, sí. Los cachetes colorados de los habitantes de esta región. Eso es bellísimo. Sabes que nosotros desde la Secretaría hacemos algo que para nosotros es muy interesante y es ayudar a hablar de transformación energética también en las comunidades rurales. Por ejemplo, estamos mirando caracterización de los hogares porque muchos todavía siguen utilizando este combustible que es un poco más de madera y cómo migrar hacia temas más ambientales. Lo que te decía, potabilización del agua. Este tipo de infraestructuras en la ruralidad es supremamente importante. Y también en los barrios de Bogotá estamos trabajando en algo que es súper importante y es los primeros pilotos de comunidades energéticas. En este momento tenemos una convocatoria abierta para aquellas juntas y organizaciones que quieran ser pilotos para efectos de ser la primera comunidad energética en Bogotá. Entonces creo que ese ejercicio de repensarnos en un consumo mucho más ambiental y responsable de nuestros recursos, pues nos lleva a pensar en ejercicios como comunidades energéticas, utilización de sistemas urbanos de drenaje sostenible para los espacios públicos, sistemas de reuso en la vivienda, del agua, y todo el tema de potabilización de nuestra agua, que es supremamente interesante e importante de traer sobre la mesa. Claro. Y eso pasa por algo que en estos días salió y es, evidentemente, el consumo que hacemos como ciudadanos, como bogotanos, pero como ciudadanos globales, pues ha venido aumentando. Y ese consumo aumenta en el ejercicio en el que a veces es menos orgánico y es mucho más la materia que consumimos y es mucho más, digamos, ejercicios más que pueden ser de economía circular o consumo que vaya atado a un tema más de reciclaje. Entonces yo creo que ser conscientes del consumo que hacemos es supremamente útil. Eso no quiere decir que no se tengan que mejorar las formas en las que estamos haciendo el reuso y la frecuencia y la recolección de los residuos y las basuras, pero también como ciudadanos ser conscientes de lo que consumimos y la cantidad de lo que consumimos es supremamente importante. Claro. Has mencionado temas y tips supremamente valiosos y claro, doctora Vanessa Velasco, secretaria de Hábitat, y es una realidad que enfrentamos. Vivimos un estrés hídrico, ya tuvimos un racionamiento. Claro, tenemos 3 páramos acá en el entorno de la capital de la República, pero ¿cómo lograr, y lo mencionabas en los parques que tienen su propio tanque de contención para utilizar ese recurso hídrico, el agua que llega allí, cómo avanzar en mayores tanques que haya en los diferentes parques que permitan tener líquido para jardinería, líquido para zonas comunes, en el barrio o lavar carros, bueno, qué sé yo, y que no sea el agua, llamémosla, el agua lista que sale del grifo, la que se utilice para lavar una fachada, para lavar un carro, para la jardinería. ¿Podemos avanzar en cómo concientizarnos y la infraestructura para ello?
Yo creo que en estos espacios públicos de la estrategia de Revitaliza tu barrio, que les comento que son estos 80 barrios, los parques que desde la Secretaría del Hábitat, que son parques de barrio, Sí. estamos atendiendo, incluso los segmentos viales y las zonas de recuperación. Por ejemplo, hicimos todo el circuito de la iglesia el 20 de julio. Esto fue una inversión que hicimos desde la Secretaría, se adelantó y se entregó a finales del año pasado. Esa inversión ya incluye, por ejemplo, todo un tema de alumbrado LED con cable soterrado durante el recorrido del espacio que está cercano a la iglesia. Y también tiene su propio sistema urbano de drenaje sostenible, un pedacito para poder utilizar algún punto de agua lluvia para poder hacer un mantenimiento. Ahora bien, dentro de los parques de barrios que estamos adelantando, pues los parques tienen sistemas urbanos de drenaje sostenible y algunos de ellos tienen tanques de agua lluvia de hasta 14 metros cúbicos para efectos de utilizar esa agua lluvia para limpieza y riego. Y yo creo que en la medida en que estas son unas inversiones importantes, pero pueden ser las primeras, pues evidentemente aumenta la necesidad de incluir estos temas dentro de la infraestructura. Lo mismo está pasando con las obras que está adelantando Iridú. Muchas de ellas ya tienen estos temas de sistemas urbanos de drenaje sostenible para reducir el caudal que va llegando de agua lluvia hacia el sistema de alcantarillado. Y yo creo también que hay un tema muy importante y hay una oportunidad muy interesante de reconversión de nuestras redes. Es algo que no contamos porque siempre se ve la ciudad desde el pavimento hacia arriba, ¿no? Sí. Y nunca es lo que pasa del pavimento hacia abajo. De acuerdo. Y yo creo que hay un esfuerzo interesante de hacer reconversión de redes, de acueducto de alcantarillado en particular, en ciertas zonas de la ciudad que van, digamos, a estar mucho más cercanas a las zonas de redensificación o de nuevas viviendas. Pero también este tipo de, digamos, dentro de la vivienda, de incluir sistemas de aprovechamiento del agua, que no son exclusivamente de agua lluvia. Hay sistemas de aprovechamiento que son como incluir, por ejemplo, los temas de griferías y aparatos que son de reducción de agua. Esto ya toda la vivienda social de Bogotá los está incluyendo. El tema, por ejemplo, de que los grandes proyectos de vivienda también están incluyendo sistemas urbanos de drenaje sostenible en los espacios públicos que están y en los parques que están generando. Y el otro tema también es todo el tema de hablar de los medidores, claro, porque también hay una cultura muy interesante y es hablar de tener unos medidores que permitan ser más conscientes del consumo que tenemos de los recursos, pero también que nos permitan hacer un mejor aprovechamiento de esa agua y de esos recursos naturales que tenemos. Entonces creo que pasa y por eso vuelve la frase de a Bogotá le está pasando todo al tiempo y a gran escala, en todas las escalas, porque al tiempo estamos trabajando en poder avanzar con esta primera piedra, ojalá muy pronto, de la Petarca Noas, pero al tiempo estamos trabajando ya en los sistemas de aprovechamiento de agua dentro de la vivienda y trabajando en los sistemas urbanos de drenaje y construcción sostenible en nuestros parques. Entonces, creo que contar eso nos ayuda mucho más como a los bogotanos a conocer lo que está pasando y ser mucho más conscientes pues del consumo y de la ciudad que tenemos, que es tan verde y tan interesante. Es un gran mensaje sin duda que nos ofrece la doctora Vanessa Velasco, la secretaria de Hábitat de Bogotá, aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Puedo estar equivocado, doctora Vanessa, pero Bogotá tiene otro atractivo en sus barrios, y son barrios favorecidos, digo yo, aquellos que cuentan con esas plazas de mercado tradicionales. Lo máximo. Eso es verdad, una claro cosa sí, de locos. Cada vez que vienen amigos míos, bien sea de otras ciudades o fuera del país, en el plan está llevarlos a una plaza de mercado. Se vuelven locos, ingresar a una plaza de mercado, aromas, colores, texturas, sabores. Eso es una maravilla, o sea, eso es una cosa deliciosa. Aquellos barrios donde, bueno, de los 80, que de pronto tengan plaza de mercado, también se trabaja en esos entornos. Es que una plaza de mercado es como un gran templo social. Es como cuando reconstruyeron Notre Dame en París. Sí, no, completamente de acuerdo. Las plazas de mercado tienen toda estos aspectos tan ricos de que incluyen la vida de barrio, pero también incluyen todo el tema de ofrecer hacia el atractivo y todo el tema turístico también que trae atrás. Nosotros dentro de la estrategia Revitaliza tu Barrio en particular no tenemos una línea específica de acompañamiento en plazas, pero por supuesto lo que está adelantando la Secretaría de Desarrollo Económico pues también tiene un acompañamiento de importancia hacia el tema. Pero sí, claro, al final todo se vuelve parte de, ¿no? Porque estos son equipamientos, incluso pues la recuperación de equipamientos y hacer equipamientos también forma parte de revitalización.
Sí, no, es una cosa mágica las plazas de mercado. Otro segmento, y reitero, puedo estar equivocado. Los barrios generalmente tienen como su zona de rumba, ¿sí? Hay bares, cafés, qué sé yo, inclusive teatros o puntos culturales. Se tienen en cuenta, hacen parte de toda esta estrategia de revitaliza tu barrio, porque son un segmento vivo que tenemos en las diferentes localidades y barrios. Sí, yo ahí coincido contigo. Por ejemplo, gran parte de lo que viene y con esa estrategia de mantenimiento también es cómo aprovechar estos sitios, estos aprovechamientos económicos. Ajá. Y yo creo que ahí todo el tema del manejo y la gestión del espacio que adelanta la Defensoría y la Secretaría de Gobierno, pues da unas oportunidades muy interesantes de este tema de poder aprovechar económicamente lo que pasa y de tener como ese tipo de espacios asociados a café. Nosotros estamos haciendo algo muy interesante y es en el sector de San Felipe. Ya estamos empezando a adelantar lo que fue la primera fase, que fue ese urbanismo táctico que se hizo en barrios vitales, pues ya tiene una línea de hacer una primera intervención en algunas de las vías cercanas de San Felipe con algo mucho más de infraestructura. Entonces, ahí hay un ejercicio súper interesante. Todo un esfuerzo que se hizo de urbanismo táctico, de hablar solamente de la reducción de velocidad y utilizar ciertos elementos dentro del diseño urbano, pues logró un aumento interesante de número de locales de comercio, el tema también de cafés y todo lo demás. Entonces, creo que es comprobado que evidentemente el urbanismo táctico y esas primeras y esas pequeñas intervenciones funcionan muy bien y que luego hay una fase que es la que esperamos ahora implementar en San Felipe en estas pequeñas calles, pues que se vuelve también un poquito más a largo plazo, que te permite hablar de un aprovechamiento diferente, ¿no? Claro. Y para ir cerrando un capítulo Sí. fundamental, ojo. Claro que sí. No, pero me encanta que esté con nosotros, doctora Vanessa. Un punto bien, bien importante es ese complejo de humedales. Mis padres viven cerca de un humedal, en un quinto piso, y ahí hay árboles gigantescos. Y llega una cantidad de aves, o sea, mi papá es pajarero y mi mamá también. Sacan con el celular fotos, hasta un búho les apareció por allá. No, pero fantástico. Es una nota, claro, porque quizá durante décadas veíamos el humedal como algo ahí, de paisaje. Inclusive hubo un tiempo en los que los estaban tapando, haciendo parqueaderos de todo, pero bueno, se han recuperado. El punto es, estos ecobarrios, aquellos barrios que están cerca de los humedales, pues estratégicamente son, o sea, valiosos, tienen un plus adicional porque están integrados a estos pequeños ecosistemas urbanos. Claro que sí, y yo creo que en ese ejercicio hablar del ecobarrio como una posibilidad también de conectar diferentes cuerpos naturales que estén apareciendo, pues es un hecho interesantísimo. Yo creo que ese esfuerzo que se está haciendo desde la Secretaría de Ambiente, por ejemplo, y lo que viene haciendo el acueducto en la recuperación, pues es supremamente útil y interesante de seguir. Y en la medida en que desde las intervenciones de espacios públicos y parques se puedan conectar, pues es fantástico lo que se puede lograr. Y yo insisto que creo que este esfuerzo que se está haciendo dentro de las mismas comunidades para una vez que da esta inversión y con el acompañamiento que nosotros hacemos desde Hábitat, para que queden estos modelos de gestionar, pues es la cosa más atractiva. Nosotros hicimos una cosa que vamos a ver cómo nos sale, y es nos creamos un indicador, un índice de revitalización urbana en la Secretaría del Hábitat, junto al IDECA y a Catastro, y lo que nos mide es la asertividad de las inversiones que hicimos para efectos de ver cómo está cambiando el entorno en términos de un cierre de brecha de pobreza, un tema de mejora medioambiental, un tema también de ver, por ejemplo, es una cosa muy sencilla, y es cuando a una familia se le mejora el segmento vial porque ya no es polvo, sino es en un material diferente, pues ya digamos que los efectos de salud mejoran y los efectos del ingreso también le mejoran a la familia. Entonces, este índice, lo que nos está midiendo es la efectividad de esa inversión. Entonces puede sonar algo muy dato técnico, pero al final se vuelve algo muy atractivo, y es donde se pone la plata es donde va a producir el mejor beneficio para los bogotanos. ¿Y cómo medirlo? Entonces, que estamos viendo ver cómo si este índice nos mide esa revitalización. Claro, y va a medir también la felicidad de los bogotanos, de quienes vivimos en la capital de la República. No, me encantaría montar un indicador de felicidad, eso sería la locura. El felicímetro. Bueno. Pues doctora Vanessa Velasco, secretaria de Hábitat de Bogotá, qué bien esta conversación, este contacto con los millones de oyentes de Caracol Radio, porque es la estrategia de Revitaliza tu Barrio, 20 polígonos, intervención en 80 barrios. La política de
hábitat no es solo construir casas, no. Es construir ciudad cercana, con servicios, espacio público digno, oportunidades a escala en todos los barrios, la conexión con el entorno ambiental, la calidad de vida. Esto redunda en salud pública y en felicidad. Insisto, doctora Vanessa, gracias por estar acá. No, qué fantástico resumen. Muchísimas gracias por entenderlo tan fantástico. Gracias por presentarlo así de generoso. Ni más faltaba. Es lo que ocurre y es lo que están haciendo. Y doctora Vanessa Velasco, gracias por este contacto con los oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol. A ti y a todos los oyentes, muchas gracias por compartir este bonito espacio. Planeta Caracol es compromiso de vida.